Argentina e Italia no están simplemente unidas por el hecho de la inmigración, sino también los idiomas que se mezclan, los hábitos que se conjugan, las personas y sus herencias genealógicas, sus conflictos y sus lealtades. Entre 1830 a 1930, emigran de Italia 50 millones de personas dirigiéndose hacia América. Argentina fue la segunda de esos lugares, el segundo de esos lugares de los inmigrantes italianos hacia América y la cuarta en el mundo. Entre esas historias de migrantes circula desde hace 70 años en Marmoiada, un pueblo remoto de Cerdeña, una historia según Giovanni Piras, nacido en el lugar el 26 de marzo de 1861 y emigrado a la Argentina en 1910, habría llegado a ser nada más ni nada menos que el expresidente Juan Domingo Perón. La historia se da a conocer en el año 1951 en dos artículos del abogado y periodista Nino Tola, publicado en los periódicos La Unione Sarda e Il Giornale della Italia. Describe una aldea dividida entre peronistas y no peronistas, es decir, los que creían en la historia de Giovanni Pira y los que no. Hablan de un joven emigrado que inteligentemente fue capaz de sustituir su identidad sarda con una argentina para poder acceder al colegio militar y desde allí llegar a ser presidente. Los artículos provocan un alboroto en los círculos de la cultura sarda, pero sin salir de la isla. 20 años después, entre el año 70 y 80, un joven investigador, maimoidino, Pepino Canedú, vuelve sobre el tema. Integra datos sobre la fisonomía, testigos, estudia a los biógrafos de Perón y todas las controversias que había en dónde había nacido Perón, si en Lobos o en Roque Pérez, donde se descubre, según este investigador, una escritura de los padres de Perón de 1863, siendo el año oficial de Perón 1895 de nacimiento. Entonces, Canedú se pregunta dónde nació, en Lobos o en Roque Pérez. Canedú publica los resultados de su investigación en 1984 en el ensayo Juan Perón, Giovanni Piras, Due nomi, un'altra persona. Varios viajes a la Argentina, entrevistas, búsquedas en archivos, argumenta la tesis de que Perón nació en Cerdeña, en Marmoiada, y que su verdadero nombre es Giovanni Piras. Cambia su identidad poco después de emigrar a la Argentina, gracias a la ayuda de la familia de su primera esposa, Aurelia Tizón, hija de don Cipriano Tizón, conocido fotógrafo español del barrio de Palermo, y hermana de Justo, dueño de la ferrocarrilera o ferrocarrilera La Forestal,
donde Giovanni trabaja como obrero. Hace nuevos documentos para evitar que el gobierno italiano lo llame a defender a su país en la Primera Guerra Mundial. Canedú continúa argumentando que de haberse publicado los datos de su origen, el presidente habría tenido que renunciar, ya que el artículo 77 de la Constitución argentina no autoriza a ser presidente a una persona que no nació en Argentina, ni tampoco acceder a la escuela militar como a lo de los oficiales, ni ser oficial, digamos. Reivindicando la aplicación fáctica de la frase que alguna vez dijo Perón, que es la siguiente: como si hubiese jugado al destino en una mágica apuesta, logré conservar hasta hoy el origen de mi nacimiento como un profundo secreto. Y para esto, dice Canedú, se inventa un bisabuelo sardo. Más adelante vamos a ver que la frase tiene que ver con otra situación, ¿no?, de la realidad de Perón. ¿Por qué? De su nacimiento. Esta investigación de Canedú, radicaliza la peronitis, dice, de los maimonidos, que abrirán hasta una cafetería en la ciudad, una cafetería-restaurante asociativa con el nombre La Casa Rosada, donde el debate sigue en las noches hasta aún hoy. Pero sin embargo, esta investigación, por ser poco metodológica, no tiene mucho eco fuera de la isla. Además, este señor dice haber recibido amenazas sin precisar más que decir que es porque Argentina quiere cerrar la historia de sus lados oscuros. En 1993, Raffaele Valore, un investigador de verdad, comienza a investigar más duro y siendo escéptico de la investigación de Canedú. Lo llama el verdadero investigador. No lo nombra en su libro. En su publicación dice algo muy interesante: muchos lectores se sentirán decepcionados y consternados por la evolución de este caso. Muchos no querrán abandonar su fe personal en este sentido instalada en sus mentes, a pesar de no estar documentados y seguros. Nosotros aplaudimos, se lo dice a los cerdeños, ¿no? Nosotros aplaudimos independientemente de lo que sepamos. Es parte de la psicología del hombre. Es ese impulso irracional que agrada y hace que las personas permanezcan encantadas con ciertas historias y crean lo que quieren que sea verdad. Tanto que, como dijo Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Excelente. Como todo personaje de la historia, Perón tuvo verdades y mentiras, ¿no?, de su vida. Se dijeron verdades y mentiras. Y de sus posturas ideológicas. Muchas alimentadas por él mismo, ya que en algunos reportajes dejó imprecisiones, por ejemplo, por sus raíces ancestrales o interpretaciones susceptibles a tergiversación. Perón desconocía la historia
de sus orígenes, porque, como dice Clopet en su libro, era un argentino como tantos que no miraban hacia atrás de su pasado familiar. Se dice, según Clopet, influenciado por su abuela paterna. Pero para contribuir a la leyenda de Mamo y Adina, que quisieron ver a su emigrado presidente, este sí lo fue, pero no de la nación, sino de la Unión Deportiva Aprendices Chaqueños, una de las instituciones deportivas más antiguas del Chaco, fundada en 1922. Pero el abogado y periodista Nino Tola, que fue el que publicó en el 51 esta fábula, dice Valoren en el libro, publica en la prensa sarda la foto de otro niño, que no es ni Piras y menos Perón, ¿no? Se llama Giovanni Salerno, sobrino de Piras. Seguramente confundido. El abogado y periodista de Tola habla solo de los rasgos somáticos de la familia en general y en particular de una de las hermanas de Piras. Y al final no sería el único ejemplo de una excesiva exageración y amplificación de las voces populares, pero si ponemos a aquellos que deliberadamente fuerzan las cosas y crean ingeniosamente el juego, toma otro giro, ¿no? Bueno, las 4 fotos del emigrante Giovanni Piras que se ven a continuación están hechas en Argentina y son las que envió la familia de Piras a Velore. El Juan Piras real encontrado en Argentina es precisamente el Giovanni Piras, nacido en Maymoyada el 26 de marzo de 1891, que se casó con María Marenco en Chumbicha el 17 de noviembre de 1920 y que murió en el Hospital de San José de Metán el 15 de junio de 1959. Se comprueba que en los documentos argentinos del Pira encontrado hay anomalías y datos diferentes a los de Cerdeña, probablemente declarados ya en el momento del desembarco de Giovanni Piras, porque viajó como clandestino desde Italia. Y así, dejados en el tiempo, ¿no? Errores y anomalías que se encuentran en muchísimos documentos de miles de migrantes, originando malentendidos que no siempre son de buena fe. Los investigadores, los reales investigadores, descubren que en las copias de registro de trámites de jubilación de Piras en el ferrocarril se entregan modificaciones en las fotocopias cambiando los nombres de los padres. Entonces, a partir de esas copias, que es lo que publica Caneduno, falseadas, se quiere demostrar como prueba sobre el cambio de identidad, forzando la historia. También falsificaron, o sea, mostraron cosas que son erróneas, falsificadas, según investiga Valore, documentos militares sobre la altura de Piras comparada con la de Perón. Para desmitificar esto, Valore muestra en su libro la matrícula de enrolamiento de Giovanni Piras, el verdadero, que dice en color azul grande América y en rojo emigrado. Considerado desertor,
el 31 de diciembre de 1915, porque lo llaman para la guerra, la Primera Guerra. Él no va, pero en el año 21 el rey Victorio Emanuele III concedió amnistía general a todos los desertores, ¿no? El 26 de febrero. La pregunta que se hace Valore es: si hay un Giovanni que trabaja en los ferrocarriles de San Cristóbal a Tostado entre 1911 y 1912, que escribe a Cerdeña, a su pueblo, que pide documentos porque estaba en situación de ilegalidad en su país y aparte necesitaba el empleo acá en Argentina, saluda a los parientes. Entonces se pregunta Valore: ¿quién es entonces el Juan Perón que ha asistido a la escuela primaria desde antes de 1904, la escuela secundaria y desde finales de 1911 a la escuela militar? Frecuentado siempre junto a su primo Julio Carlos Perón, presente, visible y documentado. Según la fábula, ¿no es cierto?, dicen los que inventaron toda esta historia que el Piras conoció a Aurelia Tizón y gracias al padre de ella pudo ir a estudiar y cambió la identidad a través del padre de Aurelia Tizón. Esto, dice, es insostenible, ya que hacia 1912 o 14 ya había salido Perón de la escuela militar con el grado de subteniente en 1913. Así que Aurelia Tizón tenía 10 años, porque según la documentación, los registros de la documentación, nació en 1902. O sea, no coincide nada, pero siguen inventando. La verdad es que Perón conoció a Aurelia Tizón en 1926. Fueron presentados por el teniente coronel Descalzo y los inventos no pueden ser demostrados, ya que el padre de Potota, como le decían a la primera mujer de Perón, no era un terrateniente, como dice Canedú y todos los inventores, sino era un español madrileño, conocido fotógrafo de Buenos Aires. Lo publicado por Canedú, que Valore y Piero Salerno, que son los dos escritores realmente los que investigan, no lo nombran en ninguna parte de su libro a Canedú, sino que lo llaman el verdadero investigador, como un poco riéndose, ¿no? Y ellos, Valore y Salerno, Canedú escribe toda una serie de tonterías sobre el caso en general y específicamente sobre la vida del expresidente argentino y su familia, que son insultos a la inteligencia de quienes realmente conocen la historia argentina. Gracias al investigador Raffaele Valore, un infatigable estudioso de los ancestros paternos de Perón, coautor con Piero Salerno de la nueva edición del libro Il caso Piras Perón, Chi blefa e chi no, que prueban el verdadero origen publicado en los libros del historiador argentino Ignacio Clopet, que yo acabo de leer, Perón íntimo. Perón nació en Lobos, la provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de
1895, hijo de don Mario Tomás Perón Dutey, 1867-1928, y doña Juana Salvadora Sosa Toledo, 1874-1953. El primero en llegar a Buenos Aires fue, esto está demostrado por Clopet, Fortunato Tomás Mario Perrón, nacido en 1799 y emigrado a bordo del buque San Ambrosio, puerto de Buenos Aires, en 1831. Nacido en Génova, hijo de un francés, Mario Toussaint Perron, nacido en Aix-en-Provence en 1767, y de Rosa Poggi, hija de Tommaso Poggi y de María Argentina Altavilla de Rivarolo, Ligure. Fue un comerciante que adquirió una propiedad en la esquina de Libertad y Lavalle, donde puso un almacén al por mayor. El genovés Perrón se casó en la parroquia de San Miguel Arcángel el 12 de septiembre de 1833 con una joven inglesa oriunda de Londres llamada Anne Hughes Mackenzie. De este matrimonio nacieron 8 hijos: Tomás Liberato, que fue el abuelo de Perón y primogénito, nacido en la ciudad de Buenos Aires el 17 de agosto de 1839. El abuelo de Perón, Tomás Liberato, fue uno de los médicos más reconocidos de su época. También fue político, siendo electo diputado mitrista en 1868, siendo uno de los exponentes de la oligarquía porteña. Su abuela paterna era Dominga Dutey Beguguian, que había nacido en Paysandú, Uruguay, el 8 de febrero de 1844. Hija de 2 vascos, Jean Dutey, nacido en Baigorri, y Vicenta Beguguian, oriunda de Branca, pueblos del País Vasco francés. Esta se casó en primeras nupcias con otro vasco francés, Martirena, en 1860. Tuvieron 5 hijos, de los cuales solo 2 sobrevivieron: la correntina María Baldomera y la porteña Dionisia Vicenta Martirena, las famosas tías de Perón. Cuando Dominga Dutey tenía 22 años, fallece su primer marido. Ella trabajaba como enfermera en el Hospital de Mujeres, donde conoció al médico Tomás Liberato Perón. De esa unión nacieron Mario Tomás, el padre de Perón, nacido en 1867, y Tomás Enrique, nacido en 1871. Estos 2 niños fueron anotados con la ausencia del progenitor con el apellido de su madre, Dutey. Luego de idas y vueltas, se casaron en San Justo en 1881, reconociendo legalmente el 21 de noviembre de 1886 en el registro civil a sus 2 hijos 19 años después del nacimiento del mayor, Mario Tomás Perón, 1867, y Tomás Hilario, 1871. No informando en ninguna parte quién era su madre, teniendo ella más tarde, con este indigno acto, problemas legales posteriores. Mario Tomás, el padre de Perón, primero quiso seguir los pasos de su padre, estudiando medicina en Buenos Aires, que solo fue una ilusión porque no llegó a estudiar la carrera. De allí pasó a La Plata, donde fue nombrado juez de paz, y al poco tiempo se trasladó a Lobos con el mismo cargo, donde se dedicó a tareas agropecuarias en la Candelaria, asociándose con el exintendente
el doctor Eulogio del Mármol. Comenzó a ver a una criolla llamada Juana Salvadora Sosa Toledo. De esa unión nacen Avelino Mario en 1891 y Juan Domingo en 1895. Perón Sosa. Respecto a los orígenes de los Sosa, dice Clopet en su investigación, pudo aclarar en su libro sobre los ancestros de Perón que no provenían del pueblo de Guayazán, los Sosa, de Santiago del Estero, sino de la provincia de Buenos Aires. Los Toledo provienen de Córdoba, donde a comienzos del siglo XIX se habían trasladado a Dolores y luego a la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, donde el bisabuelo de Perón, don José Luis de Toledo Cabello, casado con María Victoria Gaona, fue uno de los cofundadores de dicho pueblo. Del mismo modo, es falsa, dice Clopet, la versión de atribuir que la abuela de la madre de Perón, doña Victoria Gaona o Gauna, era hija de padres desconocidos y que poseía sangre indígena de la comunidad Aoniquén, conocidos como tehuelches. La bisabuela criolla materna de Perón nació y fue bautizada en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y sus padres fueron Josep Cándido Gaona y María Eugenia Pinheiro, con todos ancestros españoles. Después de una convivencia de más de 10 años, los padres de Perón se casaron por pedido de su abuela Dutey el 25 de septiembre de 1901. En el acta de civil expresan que han tenido 3 hijos fuera del matrimonio: Avelino Mario, Juan Domingo y un tercero, Alberto, fallecido. Luego se trasladaron a la Patagonia para dedicarse a la producción ganadera, primero a Río Gallegos y luego en Puerto Camarones. Finalmente, los padres de Perón en 1908 se radican definitivamente en Cabo Raso, paraje Sierra Cuadrada, en el sudeste del departamento de Paso de los Indios, sobre el límite del departamento de Escalante, provincia de Chubut, donde adquirieron un establecimiento de 2.500 hectáreas que se denominó La Porteña. Cierro este video con una nota periodística y cuyo texto dice: ¿qué importancia tiene todo esto? Necesariamente saber de dónde venimos, que los hombres son lo que son, no solo por lo que hacen, sino también por la historia familiar que traen consigo, por su genética, la sangre, los lugares, las casas donde nacieron, los pueblos de donde provienen, todas ellas condiciones indispensables para construir y conocer más cabalmente a una persona, en este caso la de Juan Domingo Perón, donde estos hallazgos nos muestran que el universo Perón es inconmensurable, sustento en el aforismo socrático: conócete a ti mismo.